Bienvenidos una vez más a mi página web, a mi canal de YouTube. Hoy nuevamente, vamos a hablar de economía. Vimos la curva de la oferta en los últimos temas, vimos la curva de la demanda y también vimos cómo se desplazan hacia un lado o hacia otro. Explicamos el por qué se desplazan. Hoy vamos a ver un concepto importante en economía. Se llama la elasticidad del mercado. Para explicarlo voy a poner un ejemplo. Me acabo de convertir en presidente de un club de fútbol. ¿Veis qué estadio más interesante, qué estadio más bonito tengo? Pues efectivamente soy el dueño del Real Félix Balompié. Como dueño, obviamente, tengo mi carné de socio. Y es que mi club tiene socios y muchos socios, como veréis. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi objetivo como presidente? En primer momento, lo primero que diréis seguramente será ganar ligas, ganar copas, y pa. Bueno, pues te has equivocado, no es así. Como presidente, como dueño de una empresa, mi objetivo es ganar dinero y maximizar mis beneficios, ¿de acuerdo? Quiero tener más dinero. Que sí, que es cierto, que si tengo más copas, que si tengo más trofeos, que si tengo más ligas ganadas, obviamente aumentaré mis beneficios porque eso conlleva la venta de entrada, a que haya más demanda por la emoción, por la moda, a que venda más camisetas por el merchandising, ¿de acuerdo? Obviamente aumenta, pero mi objetivo es el dinero, olvidaros de lo demás. Objetivo del empresario es maximizar sus beneficios y si no, mal le va. Obviamente hay una componente social que no podéis olvidar. Entonces, hemos dicho que mi objetivo es maximizar mis beneficios. Vamos a ver las características que tiene mi club para entender lo que os propongo. Mirad, resulta que mi campo de fútbol tiene 85.000 espectadores, lo que tiene pues, prácticamente el Real Madrid, creo que tiene un poco más. Y el número de socios son 60.000. Realmente con el número de socios no cubro el campo de fútbol entero y a lo mejor tampoco me interesa. A lo mejor me interesa, pues sí, vender 25.000, digamos, hacer 25.000 socios más. O a lo mejor no, me interesa reducirlo. Vamos a ver. Hemos dicho que tengo 60.000 socios. Imaginad que por cada socio estoy ganando 500 euros porque tenga su carnet y entre en la liga, ¿vale? A todos los partidos de la liga. Por cierto, no de la Copa, de la UEFA, de la Champions, etc. Con eso estoy ganando 30 millones de euros. Mira, vamos a representar las dos condiciones que se pueden dar que me interesan, ¿vale? Para que se muevan los precios. En ese gráfico que veis sobre el cuadro azul, vemos en el eje de la izquierda los euros. He puesto 500 euros porque es el precio del carnet de socio. Y a la derecha, en ese eje de la derecha, se va a indicar el número de espectadores, ¿de acuerdo? 60.000 en principio. Pues tengo dos posibilidades para, obviamente, aumentar mis beneficios. Por un lado, subir el precio de la entrada. ¿Qué pasa si subo el precio de la entrada? Pues si subo el precio de la entrada, como visteis en la curva de la demanda, obviamente habrá menos demanda, habrá menos cantidad de socios. Disminuirá el número de socios. Mirad cómo aumenta el precio de la entrada y el número de socios disminuirá. Pero una de las cosas que tengo que plantear, ¿disminuye tanto para que no tenga beneficios o obtengo beneficios porque el precio es mayor? Realmente eso se plantea. Imaginad que esta es la línea de beneficios. En este caso hemos hecho que a pesar que haya subido el precio de la entrada, vamos a tener beneficios. Y eso se puede calcular y lo vamos a calcular. Vamos a ver la siguiente opción. Puede reducir el precio de la entrada y obviamente, como se observa en la curva de la demanda, a menor precio, ¿veis? Esto es lo que se demandaba con el primer precio y al segundo precio, mayor cantidad, recordad esa curva de la demanda y obviamente puedo tener beneficio. Obvio, sí es que es verdad que reducimos el número de socios, pero me va a compensar porque hay más gente, ¿de acuerdo? Se puede calcular, vamos a hacerlo. Mirad, este es el ejemplo que os planteo. Al precio de 500 euros, la cantidad demandada como socios del equipo de fútbol, hemos dicho del Real Félix Balompié, es de 60.000 socios. Si el precio disminuye a 450 euros, el número de socios aumentará en 60.100, ¿de acuerdo? Vamos a reflejarlo en ese gráfico. Vemos cómo varía el precio de 500 a 450 y de 60.000 a 60.100. En el eje que se cruza los 500 euros con el precio de 60.000, que era el primer caso,
tengo ese vector. Y en el segundo tengo este vector. Al precio de 450 encontramos que es 60.100. Pues vamos a encontrar tres casos y puedo calcular tres casos. ¿De acuerdo? Exacto. Con 2 puntos ya puedo trazar una línea y vamos a encontrar si es elástica cuando todavía no hemos propuesto la fórmula, pero el valor será mayor a 1, entender eso, y veremos qué ocurre. Ahí he puesto yo una cara triste, con lo cual ya podemos saber qué ocurre. Podemos ser elástica o unitaria, con el valor igual a 1, que luego explicaremos, y podemos ser elasticidad de menos 1 o inelástica, y veremos que está un poquito contento. Entonces ya nos está dando esas caritas, nos van diciendo lo que ha pasado. Mira, encontramos tres casos. Veamos el primero. Vamos a ver cuándo es una demanda inelástica. Y os voy a decir, simplemente con el gráfico, sin calcularlo, cómo podéis saberlo. Mirad, en el eje, lo señalo con el puntero, vemos cómo ha variado. Vemos la anchura del campo entre P, bueno, de las dos líneas, entre P sub 1 y P sub 2. El precio inicial y el precio final. Y veis que tiene una longitud X, ¿vale? Y vamos a ver la cantidad. La cantidad es 1 menos la cantidad 2. ¿De acuerdo? Veis que esa distancia es menor. Es decir, el precio aumenta y disminuye la cantidad, pero el precio sigue siendo a la distancia mayor que de P que el que hay entre Q sub 1 y Q sub 2. Es decir, aumenta el precio en mayor proporción que las cantidades que se van a demandar. Y por tanto, aquí se podría aumentar moderadamente, obviamente moderadamente el precio, ya que la cantidad demandada disminuyó muy poquito. Vale la pena que aumentemos un poquito el precio, ya que tendremos beneficio. O sea que cuando es menor que 1, tendremos beneficio porque es inelástica. Vamos a ver cuándo es demanda unitaria, que lo hemos visto antes con esa cara de circunstancia. Vamos a ver que la distancia entre P sub 1 del precio inicial y el precio final es X, y resulta que la distancia entre Q sub 1 y Q sub 2 es la misma. Es decir, la variación del precio es igual a la variación de la cantidad demandada. ¿Veis? Esa anchura es la misma. Con lo cual, bueno, pues un poco no pasa nada. Si varía el precio, varía esa cantidad. Vamos a ver el tercer caso. Este tercer caso es de la demanda elástica, cuando es mayor que 1. Mira, vamos a observar que para el cambio de precio de P sub 1 a P sub 2, para el aumento de precio del P sub 1 a P sub 2 hay una distancia X. Pues esta distancia X, como veis, es mucho más pequeña que la que hay entre Q sub 1 y Q sub 2. Y entonces, ¿qué nos dice? Que para una pequeña variación del precio provoca una disminución significativa, una disminución importante del precio del producto. Y obviamente es una mala idea jugar con ese precio y cambiarlo. Este caso lo hemos hecho con los gráficos, pero obviamente podemos hacerlo calculando. Hay una fórmula que es la siguiente. La elasticidad, pues bueno, es el incremento de la cantidad en valores absolutos entre la cantidad del precio y por 100. ¿Vale? La variación de las cantidades por tanto por ciento por la variación del precio en tanto por ciento. Lo hemos hecho, hemos visto que Q sub 2 menos Q sub 1 entre Q sub 1 por 100, o sea, la cantidad 2 menos la cantidad 1 entre 1, es decir, podemos calcular 100.100 menos, 60.100 menos 60.000 entre 60.000 y por 100. Y en el caso de los precios hacemos lo mismo, 450 menos 500 partido por 500 y por 100. Esos son valores absolutos, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este caso, lo hacemos y nos daría una elasticidad de 0,01. Se trata de una demanda inelástica, aunque bastante justita, es muy cercana a 0, ¿de acuerdo? Si varío el precio, obviamente voy a tener, pues realmente, moderadamente, voy a tener beneficio. Me va a interesar modificar ese precio. Ha sido una buena idea la que hemos tomado con disminuir a 450 euros el precio del carnet de socio del Real Félix Balompié. Pues esto es todo. Es muy fácil. Así que podéis buscar casos, podemos trabajar en clase, manos a la obra. Gracias y hasta un nuevo post.